Bien, vamos a continuar trabajando algunos de estos ejercicios simples de física clásica. Entonces vamos a trabajar esto. ¿Cuál debe ser la velocidad promedio de un móvil para desplazarse 235 kilómetros en 2,75 horas? Bien, entonces el ejercicio nos plantea que una partícula se desplaza 235 kilómetros. Eso implica que el desplazamiento es un vector eh, positivo en la recta. Y por lo tanto, la velocidad, que es lo que genera dicho cambio, también debe ser positiva. También se plantea el asunto que es una velocidad promedio. El modelo de ecuación es más semejante para obtener un valor promedio o de una velocidad promedio es el de la velocidad uniforme o movimiento uniformemente rectilíneo, ya que ahí la velocidad que uno toma como constante para las ecuaciones es igual a la velocidad promedio. Entonces vamos a usar ese tipo de ecuaciones. Ahora vamos a declarar nuestras variables. Tenemos que extraerlas del texto que nos entrega el problema. Entonces tenemos 235 kilómetros, lo cual es una unidad de distancia o desplazamiento, 2,75 horas, que es una unidad de tiempo, y nos preguntan por una velocidad promedio. Entonces tenemos que expresar esos datos en forma de una lista de datos. Iniciamos pues con la velocidad promedio. ¿Cuál es la velocidad promedio? Implica que esa es la incógnita a resolverse. Entonces la velocidad en este caso va a ser nuestra incógnita. El desplazamiento es de 235 kilómetros, lo expresamos matemáticamente. Y finalmente el tiempo, 2,75 horas. Bien, una vez tenemos nuestras variables declaradas, debemos escoger ecuaciones y un modelo de estudio. Como mencionamos anteriormente, elegiremos el modelo del movimiento uniformemente rectilíneo, ya que para todos los términos prácticos también nos va a servir para expresar velocidades promedio. Entonces escribimos nuestra ecuación y no reemplazamos aún. Tenemos que hacer la etapa analítica de la resolución del problema, etapa que generalmente se pasa por alto, pero que es muy útil sobre todo en ejercicios de mayor nivel. Entonces, en la ecuación tiene que visualizar que la incógnita real de nuestro ejercicio es la velocidad. Tenemos un desplazamiento, significa que la posición inicial y la posición final tienen que despejarse para obtener el desplazamiento, y tenemos los datos del tiempo. No simplemente se trata de reescribir la ecuación de forma tal que nos favorezca para resolver nuestro problema. Comenzamos pues pasando la posición inicial al otro lado de la ecuación. Bien, entonces al pasar la posición inicial a restar, obtenemos una posición final menos una posición inicial, que es la definición precisa de desplazamiento. Ahora solo falta pasar el tiempo a dividir y ya tendremos despejada la velocidad para poder realizar los cálculos numéricos. Bien, ahora solo resta reescribir esta fórmula para que quede bonita. Bien, esa fórmula ya nos va a responder la pregunta, la velocidad en términos de un desplazamiento y en términos de un tiempo. Hemos resuelto el problema en términos analíticos. Ahora lo único que resta es reemplazar los términos de nuestra fórmula y realizar el tratamiento aritmético para obtener la respuesta. Comenzamos pues a reemplazar. El desplazamiento son 235 kilómetros. 235 kilómetros
dividido en 2,75. Disculpen, se me había ido una coma por acá. 2,75 horas. Bien, ya tenemos expresado nuestro problema aritmético. Lo único que resta será pues ingresar los datos a una calculadora, a una hoja de Excel o realizar la resolución manual. Bien, entonces como no estamos haciendo ejercicios para alguna prueba estandarizada de estado, entonces vamos a usar calculadora. Buscamos nuestra calculadora, ingresamos los datos, 135 dividido 2,75 y obtenemos una respuesta con una enorme cantidad de decimales. Ahora, ¿qué vamos a escribir? Evidentemente no vamos a escribir todos estos números. Entonces tenemos que emplear las reglas de las cifras significativas. Cada uno de los números que empleamos arriba y abajo tiene 3 valores con significado, 3 números. Y esos son los mismos números que vamos a escribir en nuestra respuesta. Entonces, en nuestra calculadora nos arroja un resultado de 85,454545 periódico. Solo vamos a tomar los 3 números con significado de izquierda a derecha. O sea, 8, 5, y aquí el 45 lo vamos a redondear hacia el 5. Del siguiente modo. Lo cual nos arroja una respuesta de 85,5 kilómetros por hora. Bien, eso es todo por el momento y espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.